Entonces, desde ese punto de vista vamos a partir analizando lo que es una función real, ¿sí? Entonces, función real simplemente lo que yo necesito saber de una función real es que es una gráfica, ¿ya? Entonces, para partir, vamos a chequear la definición de una función real. Simplemente es una función matemática cuyo dominio y recorrido está contenido dentro de los números reales, ¿ya? Nuevamente, ¿qué son los números reales en este caso? Tengo aquí un gráfico en el que puedo ir revisando qué es o qué son los números reales, ¿sí? Los números reales están embarcando o están abarcando, mejor dicho, a todos los números que algún rato ya estuvimos revisando, quizás desde la escuela. En la escuela el conjunto que nosotros normalmente revisamos es el conjunto de los números naturales, que está comprendido simplemente los números desde el cero hacia el infinito positivo. ¿Sí? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y puedo ir hasta el infinito positivo, ¿no? Esa es la característica de los números naturales. Luego, en los primeros años de colegio, ya descubrimos que hay números enteros. Y dentro de los números enteros, ya tenía que también existen números negativos. Entonces ya tenía números menos 5, menos 6, menos 7, el 0, el 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30. ¿Sí? De esa manera ya podía describir un conjunto de números un poco más grande. Luego, conforme van avanzando, tenemos los números racionales. Los números racionales hacen referencia a números fraccionarios o números decimales. ¿Ya? Dentro de los números decimales tengo dos tipos. Los tipos racionales e irracionales, valga la redundancia, ¿no? Entonces, tengo en esta parte, en el conjunto en amarillo, los números irracionales, que son los números que tienen decimales infinitos. Entre ellos, uno de los más comunes, pi, que vale 3.14159, y decimales así el infinito, y también esta constante e, que vale 2.71, ¿no? Entonces, en forma general, los números reales es lo que nosotros abarcamos a ver dentro del colegio en la gran mayoría. Y después de los números reales existe un conjunto un poco más grande en el que se puede definir otras operaciones que son los números complejos, pero no abarcamos todavía esa parte, ¿no? Entonces, números reales es el conjunto de números con el que normalmente estamos trabajando, ¿no? Entonces, es una función real. Función real, simplemente una función que está definida dentro de los números reales, ¿sí? Vamos a la siguiente, por favor. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden nomás habilitar su micrófono. Ok, ¿ya? Dentro de una función, o para definir si una gráfica es función, siempre tenemos la ventaja de poder analizarlo gráficamente, ¿ya? Si yo tengo una gráfica, en este caso tengo aquí una parábola que le voy a remarcar un poco más, ¿sí? Quiero remarcarle un poco más. Al momento que tengo esta gráfica, la forma para yo poder definir si esta gráfica es una función, lo único que debo hacer es trazar una línea vertical, que en este caso tengo de color rojo, ¿no? Al momento de yo trazar una línea vertical, la condición para que sea función es que esta línea vertical simplemente corte en un solo punto, ¿sí? Si corta en un solo punto, automáticamente esta función o esta gráfica sí pertenece o sí es una función. En el caso de la derecha, tengo un círculo y al momento de trazar una vertical que está de color rojo y entrecortada, me doy cuenta que al círculo le corta en dos partes, ¿sí? Como corta en dos partes, esta gráfica no pertenece a una función. ¿Listo? Podemos venir entonces a la siguiente diapositiva. Ahora sí, lo que a nosotros nos interesa saber. Dentro de una función, lo primordial que a mí me interesa saber es el dominio y el recorrido, ¿sí? Cuando hablo de dominio, hace referencia a todos los valores de la variable x, ¿sí? Son todos los valores que yo normalmente puedo definir o puedo escoger para mi variable x. Cuando hablo de recorrido, son todos los valores que yo puedo elegir
para mi variable y. Listo. Entonces, esa es la definición más simple que puedo tener. Dominio siempre hace relación al eje X, y mientras que el recorrido, que también tiene el nombre de codominio o rango en algunos casos, hace alusión a los valores del eje. ¿Sí? Entonces siempre voy a tener en cuenta esto o esta parte. Todo lo que se refiere a dominio simplemente hace referencia al eje X. Y todo lo que hace referencia al recorrido me indica que es el eje Y. El recorrido también se le conoce con el nombre de rango y también con el nombre de codominio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor, muchachos? No, ahorita no. No. Vamos a continuar entonces, ¿no? Sí, entonces siempre la parte inicial, un poquito de teoría para poder analizar. Lo más importante dentro de analizar esto siempre es el dominio, que son los valores con los que yo puedo trabajar. El dominio es la parte inicial al momento de yo realizar un gráfico, para saber qué valores puedo dar, para darme cuenta que estoy en un rango o en un intervalo de valores en los cuales sí puedo yo poder trabajar. ¿Sí? El dominio es lo más importante. El recorrido viene por consecuencia. En algunos casos ni siquiera es necesario porque luego de graficar tranquilamente yo puedo obtener el recorrido. Pero lo fundamental es entender la definición de dominio y encontrar el dominio. ¿Sí? Entonces vamos a pasarnos de diapositiva. Listo. Entonces la primera, o lo primero que voy a hacer es una función polinómica. ¿Sí? Dentro de las funciones reales tengo las tres principales que voy a analizar, que es una función polinómica, una función racional y una función radical. Función polinómica hace referencia a un polinomio en sí, función radical a una función que contenga una raíz y función racional a una función que tiene una fracción. ¿Sí? Entonces, dentro de esta parte, vamos a la primera, una función polinómica. Una función polinómica hace referencia a un polinomio y un polinomio tiene una pequeña característica. ¿Sí? El polinomio es una expresión algebraica que tiene exponente positivo y entero en sus variables. Esa es la característica, ¿no? Que el polinomio debe tener un exponente positivo y entero en sus variables. ¿Sí? Por ejemplo, tengo aquí el primer ejemplo que estoy analizando. Aquí me dice el ejemplo A. Es una función polinómica. X al cubo menos 5x al cuadrado más 2 tercios x menos 5. Todas las variables o todos los exponentes de la variable x son números enteros y positivos, ¿no? El grado más alto es el número 3. Luego tengo número 2 en esta parte de aquí. Y de la x vendría a representar el grado número 1. ¿Sí? Característica entonces de un polinomio. Sus exponentes o los exponentes de la variable siempre son enteros y positivos. ¿Sí? Y acá tengo otro ejemplo que también es una función polinómica. Los coeficientes no me interesan, los coeficientes pueden ser positivos, negativos, raíces, pueden estar elevados al cuadrado, no me interesan los coeficientes, lo que a mí me interesa son las variables, ¿sí? En este caso la variable x tiene a la cuarta, a la 2, a la 1, ¿sí? Eso es una función polinómica, y en una función polinómica todo es simple. Automáticamente en una función polinómica, el dominio pasa a ser el conjunto de los números reales, ¿sí? El conjunto de los números reales y también el recorrido también pasa a ser el conjunto de los números reales, ¿sí? Es la ventaja que tengo cuando yo estoy trabajando con funciones polinómicas, ¿sí? Entonces recuerden, un polinomio es simplemente una expresión algebraica que tiene la variable un exponente positivo y entero. ¿Ah? Por ejemplo, en este caso, digamos que quiero escribir y voy a poner acá un ejemplo. Si yo tuviera esto, x al
a la menos 3 más 2x menos 5. Y digamos que esta es una función, entre comillas. Esta función tiene un exponente negativo, o esta expresión algebraica tiene un exponente negativo. Por lo tanto, este exponente o esta función no puede ser considerada como una función polinómica, ¿sí? Por la razón de que tiene aquí un exponente negativo. Entonces, para cualquier función polinómica que yo tenga, automáticamente el dominio y recorrido, es decir, el dominio, los valores que puede tomar en el eje X, es el conjunto de los reales, y el recorrido pasa también a ser el conjunto de los números reales. Condiciones para que sea considerada función polinómica: que los exponentes de la variable sean positivos y sean enteros. Es la única condición. ¿Alguna duda por si acaso? Listen, ¿cuál no pertenece a la función polinómica? Repíteme la pregunta, por favor. ¿Cuál no pertenece a la función polinómica que ¿Cuál no dijo? pertenece? La que escribía en la parte inferior, que está de color verde. Esa no pertenecería a una función polinómica. Esta que está x a la menos 3 más 2x menos 5. Ya, listen, ya entendí. ¿Ya? Esa ya pasaría a ser otro tipo de función. En este caso pasaría a ser una función racional, por lo que el hecho de tener un exponente negativo significa que la variable estaría en un denominador, ¿sí? Entonces, esas son las características. Polinómica siempre debe ser exponentes positivos y enteros, ¿sí? Esa es la única condición y eso es lo más simple. Ustedes tranquilamente ven y analizan un polinomio que es una función, el dominio son los reales y el recorrido son los reales. Sea cual sea el exponente, si sea un exponente súper grande o súper alto, los coeficientes pueden ser lo que sea, automáticamente pasa a definirse como un dominio recorrido en los reales. ¿Alguien más alguna pregunta? Ok, listo. Entonces vamos a continuar. Déjenme borrar esta partecita. Listo. Ya se borró esta parte de la función polinómica. Vamos en esta parte. Vamos a ver ahora una función racional, ¿sí? Esta es una de las principales funciones que yo por lo general tengo que analizar, ¿sí? Cuando me aparece una función racional. Característica de una función racional. En el denominador, primeramente existe un numerador y un denominador, ¿no? En el denominador obligatoriamente voy a tener una variable, ¿sí? En el denominador obligatoriamente debo tener una variable, ¿sí? En este caso, en el denominador tengo la expresión x menos 5, está la variable en el denominador, está siendo parte del denominador. En este caso tengo x menos 6 en el segundo ejemplo, ¿no? Algunas veces nosotros nos confundimos y a veces nos ponen un ejemplo de este tipo. A ver, hagamos esto, ¿no? ¿Qué tal si nos ponen un ejemplo y nos dicen, ¿sabe qué? F de x es igual a x más 1 sobre 3. Y nosotros pensamos que eso ya es una función racional, ¿no? Y eso no es función racional. Eso sigue siendo una función polinómica, porque en el denominador simplemente está existiendo un número, no está existiendo la variable. Y la ventaja, el exponente de la variable x es 1, es decir, es un número entero y es un número positivo, ¿no? Entonces, en el caso que nosotros tengamos algún rato un ejemplo así, eso sigue siendo una función polinómica. Función racional, ¿cuál es la característica de la función racional? Que en el denominador yo debo tener la variable que estoy analizando en la función, ¿no? En este caso, en el denominador tengo la variable x menos 5, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta de esta parte que les explicaba cuando tengo denominadores simplemente números? Listen, una preguntita. Ya, como la variable está en el denominador, aquí pueden tener exponentes negativos.
No, ya como la variable está en el denominador, ya no tendría exponentes negativos. En el caso hipotético de que tendría exponentes negativos, me tocaría hacer algún proceso algebraico para volverle netamente positivo a la variable. Eh, es probable que sí nos haga. A ver, déjenme intentar hacer tal vez alguna en esta parte. A ver, déjame escribir. ¿Qué tal si tengo f de x es igual a 1 sobre x a la menos 2, por ejemplo? ¿Sí? Ahí tengo aparentemente una función racional. Bueno, sería una trampa, se puede decir, ¿no? Sí, yo no Aparentemente puedo ver. racional. ¿Sí? Dice, yo no estoy viendo nada de lo que está escribiendo. Solo veo la pantalla. Sí, listen. No se ve nada de lo que escribo. No, No, listen, no se ve. Pero avisen, Nadita. avisen, se ven. avisen, a ver. Esta parte. No se ve nada, absolutamente nada. No, pues, ¿No? Nada. Espérense un ratito. Remote. Show. Denme un segundo, por favor. A ver, listo, a ver. Creo que ahí sí pueden visualizar. A ver, si es que estoy compartiendo. Listo. Tal vez ahí ya pueden. ¿Me confirman si pueden ahí verificar que estoy rayando algo?
Sí. Sí, Liz, ahí sí. Ah, ya, ok, listo. Es un error de que compartí solamente compartí la presentación en el escritorio. Ok, listo. Ahí sí, vamos a continuar. Listo. Ya, ok, listo. Entonces, como les decía, función polinómica netamente es, se necesita que el exponente sea positivo y sea entero, ¿ya? Entonces, en este caso justo me preguntaban, ¿qué tal si el exponente está en el denominador, pero tiene un exponente negativo? Y les ponía, esto les estaba escribiendo hace un ratito, f de x es igual a 1 sobre x a la menos 2, ¿sí? Sí están visualizando, ¿verdad? Sí. Sí, Ya, listo. listo. Entonces, ¿qué tal si tengo esto? 1 sobre x a la menos 2. ¿Qué significaría eso? Entre comillas, aparentemente pasaría a ser una función racional, porque el denominador está teniendo una variable x. Pero ¿cuál es la diferencia? Que esta variable tiene un exponente negativo. Y al momento de tener un exponente negativo, ¿qué me indica la regla de exponentes? Que un exponente negativo es lo mismo que cambiarle de lugar a esta variable y me quedaría con exponente positivo. Miren, aparentemente en primera instancia, esta pertenecía a una función racional, pero realmente por alguna expresión, por algún acomodo algebraico, me volvió simplemente en una función polinómica. En ese tipo, una función cuadrática que automáticamente yo ya sé que en una función polinómica el dominio es el conjunto de los números reales. ¿Sí? Está clara esta parte, ¿verdad? ¿O alguna duda? ¿Alguna duda, muchachos? No, listen. No, Ya, listo. no, profe. Ya, vamos ahora sí. Ahora, lo que a mí me interesa en esta parte, ¿no? Cuando yo tengo una función racional, lo que a mí me interesa es analizar el denominador. El denominador en este caso vale x menos 5. ¿Y qué es lo que a mí me interesa? Que el denominador nunca se vuelva a cero, ¿sí? Esa es la condición principal cuando yo tengo un denominador con una variable. En este caso, el denominador es igual, tengo esta parte, voy a aquí escribir, el denominador dice que es x menos 5. ¿Y qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que nunca puede pasar en el denominador? Nunca debe volverse cero. ¿Ya? En ese caso, ¿qué es lo que yo necesito? Simplemente voy a hacer una pequeña ecuación y le voy a decir que esta expresión es igual a cero. Por lo tanto, al momento de igualar, ¿qué me queda? Que el valor que no puede darse o que yo no puedo utilizar es el número 5. ¿Sí? Entonces, esta función del ejemplo número 1, puedo dar cualquier valor, pero ¿con qué valor se vuelve cero? Se vuelve con el número 5. Entonces, ahí yo ya tengo una restricción en el dominio de esta función, ¿sí? Y es lo que a mí me interesa analizar, principalmente el dominio. ¿Cuál es el valor que no pude dar? Es el número 5. Por lo tanto, en este caso, yo puedo decir que el dominio de esta función es igual a los números reales con excepción del número 5, ¿sí? El número 5 no va a pertenecer a mi dominio porque con el número 5 se volvió cero mi denominador. Y al momento de volver cero, no está definida. Porque miren lo que sucede, si se volviera cero el denominador, yo tendría una división de 3 sobre 0, que automáticamente esto en que se convierte en infinito, que viene a ser una de las indeterminaciones dentro del análisis de funciones, ¿no? Entonces, es lo único, lo principal que debo analizar. Estas funciones, estos dos ejemplos, están simples porque el denominador simplemente tiene una variable x elevado a la 1 y nada más, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, Profe, muchachos? usted pone ahí dominio es igual a número real menos. Exacto, menos y entre llaves el número 5. Ay, 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 ya. Gracias, ¿Sí? profe. ¿Listo? Creo que ya mismo se nos acaba el tiempo para unirnos a la siguiente. Porfa. Estamos a un minutito que se nos acabe. ¿Ya? Si de esta forma ustedes No, Liz, analizan...
ilimitado. Sí, dime. Usted ahorita tiene la llamada ilimitada, ya no salió. Allá, ya estamos en la misma. Sí, Sí, es ilimitada, porque es la primera vez que creo que va a utilizar. sí, la verdad no he utilizado Zoom, solo estaba utilizando Teams. Por Sí, eso se me hace raro. sí, Liz. Ya, listo, entonces, continuamos. Ahora, miren, de la misma forma, yo puedo analizar la función que tengo en el ejemplo 2. Y de igual forma, lo que a mí me interesa es el denominador. ¿Con qué valor se vuelve cero el denominador? ¿Alguien, por favor, con qué valor se vuelve cero el Con denominador? 5. No, el denominador del ejemplo 2. 6 positivo. Ah, 6 positivo. No. Sí, 6 No, 6 positivo. positivo no. Con 6 negativo. Con 6 negativo, correcto. Con 6 negativo se vuelve cero el denominador. Entonces, miren, de nuevo, ¿qué es lo que tenía que hacer? Este denominador, voy a analizarlo en este costado. Espero ahí entiendan mis números un poquito medios extraños de lo que estoy haciendo en la pantalla. Listo. Menos x menos 6 es igual a 0. ¿Sí? Simplemente estoy igualando la ecuación. Tengo que menos x es igual a 6. Y si quiero la x es igual a menos 6. ¿Sí? Este es el valor que yo no puedo dar. Por lo tanto, el dominio de esta función sería igual a ¿qué? A los reales, excepto el menos 6. ¿Sí? Es súper simple esta primera parte cuando los denominadores tienen simplemente un exponente a la 1. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan, por favor, hasta aquí? Yo creo que no. Hasta ahí está fácil, ¿verdad? Consulten. Sí. Las diapositivas ya les hago llegar también para que puedan ahí resolver de nuevo los ejercicios y en el transcurso de esta semana les daré llegar alguna otra información que estoy recopilando. ¿Sí? Entonces, nada, ninguna otra duda, alguien pregunte para pasar al siguiente ejercicio de la misma función racional. Listo. Vamos a continuar, ¿no? Voy a continuar a la siguiente diapositiva, que tengo otro ejercicio de función racional en el que vamos al siguiente, listo. También sigue siendo una función racional. Ahora, ¿cuál es la diferencia aquí? El denominador, siempre tengo que analizar el denominador, ¿no? En esa parte, siempre analizo el denominador. El denominador ya no es tan simple como hace un rato. Hace un rato fácilmente le decía x menos 5, allá con el 5 se vuelve 0. En este caso, el denominador ya es una expresión algebraica un poquito más grande, ¿sí? Y esta expresión algebraica yo necesito evaluar y decir cuándo se vuelve 0. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cuando yo tengo ya expresiones algebraicas, sobre todo trinomios, lo que a mí me toca hacer es analizarlo como un trinomio y factorarlo para encontrar las raíces o ceros de esa expresión algebraica, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo esta expresión, x al cuadrado menos 4x menos 5. Voy a factorar esta expresión. Es un trinomio de la forma. ¿Qué necesito para poder hacer esto? Simplemente dos paréntesis y dentro de estos paréntesis simplemente x y los signos que me toca copiar. El primer signo es exactamente el mismo. El signo que tengo acá es menos, copio en el primer paréntesis, mientras que el signo del segundo paréntesis necesito hacer una ley de signos entre estos dos. Menos por menos me da más, ¿sí? ¿Y qué necesito encontrar? Dos numeritos que multiplicados me den 5 y restados me den 4. Esos numeritos son el 5 y el 1. ¿Ya? Pues ahora sí, ¿qué me indica esto? ¿Qué me quiere dar a entender esta respuesta que tengo aquí? La respuesta que tengo aquí me da a entender que estos valores que están en los paréntesis son los que le vuelven 0
a mi denominador. En este caso, tengo que completar y digo, a ver, x menos 5 es igual a 0, por lo tanto el valor que tengo aquí es 5. Por otro lado, x más 1 es igual a 0 y el valor es menos 1. Entonces, ¿cuántos valores he tenido que le vuelven 0 en este caso a mi denominador? Son 2 valores, ¿sí? Con estos 2 valores, mi denominador se vuelve 0. Si quiero, puedo comprobarlo rápidamente. Si yo empiezo a reemplazar el 5 en el denominador de mi función, tendría 5 al cuadrado, que se vuelve 25 positivos, menos 4 por este 5 que tengo aquí, se volvería 20 negativos, y con el menos 5 que tengo acá, se volverían menos 25. En total, 25 menos 25 se volvería 0. ¿Ya? Entonces, ahora sí, en este caso tengo 2 valores que no me permiten, y voy a decir entonces que el dominio en este caso viene a representar los reales con excepción de cuál valor. El valor más pequeñito que tengo aquí, menos 1, coma, y el otro valor que tampoco funciona es el número 5. ¿Sí? Pues estos sería o vendría a representar el dominio de esta función racional, ¿no? Cuando ya tengo un trinomio, lo que a mí me toca hacer es factorar para poder encontrar los valores que le vuelven 0 a la función. ¿Sí? Preguntas, por favor, en este ejemplo. No, no sé. Pregunten si están todavía por ahí. No le dicen yo no. Muchachos, si están. No, licen, sí está claro. Ya, listo. Puedo continuar entonces. Creo que tengo un ejemplo para que en este rato ustedes ahí en su cuadernito, se han de tener ahí un cuadernito al lado, que es de este mismo tipo, para que me digan cuál es el dominio de esa función, ¿no? Déjenme ver si es que tengo aquí. Este es otro. Exactamente. La que estoy presentando este momento, analicen por favor. 2, 3 minutitos, factoren el denominador y díganme qué valores son los que no se puede dar en este caso. Cuatro y menos 3. 4 y Menos 3. correcto. Esperen por favor que los compañeros también lo hagan para poder hacerlo aquí. Terminen por favor, háganlo nomás. Empecemos a factorar por si acaso, ¿no? Teníamos que factorar, teníamos que decir que... Vamos a ver esta parte. ¿No? Tendría que factorar. Simplemente le voy a factorar aquí mismo. Voy a aprovechar esto. 2 paréntesis. X, X, signo menos, y en este caso sería signo más. Dos números que multiplicados me den 12 y que restados me den 1, 4 y 3. Al momento de despejar, x menos 4 igual 0, por lo tanto, este primer valor sería 4, y el otro sería x más 3 es igual a 0, por lo tanto el valor sería menos 3. Defino el dominio como todos los reales, con excepción del menos 3 y el número 4. ¿Sí? Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Sí está clara esta parte? Sí, profe. Ya. Listo, entonces volvamos, por favor, a la anterior. Voy a volver a la anterior. Listo. ¿Cuál es el dominio de esta función? De igual manera, 2 minutos, por favor.
Dicen, ahí no hay dominio. O sí, porque es una función cuadrática abajo. No te escuché, repíteme, porfa. Dicen, ahí sí hay dominio porque es una función cuadrática y dando cualquier número siempre va a ser un número positivo para abajo. Correcto, ¿sí? La idea era esa, que intenten analizar. ¿Qué es lo que mencioné al inicio? En una función racional, lo que yo debo buscar es el número con el que se vuelve cero el denominador, ¿sí? Entonces, en este caso, si yo me hubiera ido, por lo que les expliqué hace un rato, si yo me hubiera ido por esta parte, x cuadrado más 4 es igual a 0. Hubiera tenido x cuadrado es igual a menos 4 y por lo tanto hubiera tenido que x es igual a la raíz de menos 4. Dentro del conjunto de números reales, ¿existe la raíz de un número negativo? No. ¿Ya? Entonces, como no existía, ¿qué es lo que me indica? Que para esta expresión, para el x cuadrado más 4, no existe ningún valor que le vuelva a 0, ¿sí? Entonces, si no hay ningún valor que le vuelva a 0, ¿qué significa eso? Que el dominio está representado simplemente con todo el conjunto de los números reales, ¿sí? Eso es lo que representa. Entonces, mucho cuidado, a veces aparentemente yo ya veo que hay un denominador y digo, no, no, esa va a tener una restricción. Pero en este caso, como tengo aquí una suma y encima la variable está elevado al cuadrado, la variable nunca va a volverse negativa. Por más que yo le dé un valor negativo, en este caso, digamos, menos 2, al momento de elevarle al cuadrado, se va a volver 4, más el 4 del lado 8, y jamás va a volverse 0, ¿sí? Entonces, en este caso, el dominio viene a representar todo el conjunto de los números reales, ¿sí? ¿Alguna consulta, alguna pregunta, por favor? No dice. Listo, entonces vamos a la siguiente, ¿no? Entonces, lo que estuvimos analizando aquí, bueno, hasta ahora ya saben, una función polinómica, característica de la función polinómica, que el exponente de las variables son positivos y son enteros. Función racional, en el denominador tengo la variable y sobre todo, ¿qué es lo que debo buscar? El valor que le vuelve cero al denominador, ¿ya? Y tenemos por último, la que vamos a analizar, en este caso, el último que tengo para analizar es la función radical, ¿sí? ¿Qué significa una función radical o qué me da a entender con una función radical? Simplemente lo obvio, una función radical es una función que tiene una raíz, ¿sí? Esa es una función radical. Dentro de la función radical, ¿en dónde me debo centrar o en dónde me puedo complicar? ¿En dónde tengo complicaciones? ¿Sí? Yo tengo complicaciones cuando el índice de la raíz es par, ¿sí? Cuando es par, ahí tengo complicaciones. Mientras que cuando es impar, aquí no pasa nada, ¿sí? Cuando el radical es impar, no pasa nada. ¿A qué hago referencia con esto, no? Radical par o índice par significa cuando es una raíz cuadrada o una raíz a la cuarta o una raíz a la sexta, es decir, con un número par. Mientras que impar, cuando es una raíz cúbica, por ejemplo. Cuando yo analizo una raíz cúbica, jamás tengo ningún problema. ¿Por qué razón? ¿Sí? La razón por la que tengo que analizar esta parte es la siguiente, ¿sí? Si yo les indico, ¿cuál es la raíz cúbica de 8? ¿Cuánto es la raíz cúbica de 8? 2. Correcto, el número 2. ¿Y cuál es la raíz cúbica del menos 8? Menos 2. Correcto, muy bien. Eso significa que dentro de raíces cúbicas no me interesa el signo que tiene la expresión interna, ¿sí? No me interesa si es positiva o negativa.
no pasa absolutamente nada. Mientras que en el caso de que sea una raíz cuadrada, ¿cuál es la raíz cuadrada de 4? Es simplemente 2. Pero si yo quiero encontrar la raíz cuadrada de menos 4, no existe dentro de los números reales. Para poder encontrar la raíz tendría que utilizar un conjunto de números un poquito más grandes, que viene a ser el conjunto de los números complejos. Y ahí tendría una solución, ¿sí? Pero como estamos hablando de funciones dentro de los números reales, que es hasta donde nosotros analizamos, técnicamente no tendría yo una solución al momento de tener una raíz con una expresión negativa dentro, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. Cuando ustedes vean una raíz cúbica, no pasa nada, no hay ninguna restricción, porque dentro de la raíz cúbica yo tengo respuesta para cualquier expresión, sea positiva o sea negativa. Mientras que cuando yo vea una raíz cuadrada, ahí sí me toca revisar, porque siempre debo procurar que dentro de la raíz exista un número positivo, ¿sí? Dentro de una raíz cuadrada, para tener una respuesta o para tener una solución, necesito que sea un número positivo, ¿no? Entonces, esa es la principal diferencia. No sé si quedó claro con esos ejemplos para para poder analizar. Si es raíz cúbica prácticamente como radical, la función no tiene ningún problema, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna consulta con muchachos? No, ¿Ya? Listo, entonces ahora sí, voy a borrar esta partecita de aquí, este pizarrón. Listo, ahora sí. ¿Qué es lo que yo necesito? Cuando yo tengo una función radical, ok, vamos ahí. Cuando tengo una función radical, lo que a mí me interesa es analizar nuevamente ahora lo que tengo dentro de la raíz. ¿Sí? Pues lo que a mí me interesa en este caso, yo ya lo he sacado en esta parte, tengo aquí lo que está dentro de la raíz. En este caso, ¿qué voy a hacer? Voy a analizar y voy a decir, todo lo que esté dentro de la raíz debe ser siempre mayor o igual a 0, para que yo pueda tener una respuesta dentro del conjunto de los números reales. Todo lo que está dentro de la raíz debe ser mayor o igual a 0. En este caso, tengo la expresión, todo lo que tengo dentro es x al cuadrado menos 1 debe ser mayor o igual a 0. ¿Ah? En este caso simplemente pongo x cuadrado mayor o igual que 1. Y al momento de sacar la raíz, me queda que este valor es, vamos a poner aquí la raíz, al momento de hacer esto, al momento de sacar la raíz, me da dos valores. Recuerden que cuando yo saco una raíz cuadrada, voy a obtener dos valores. En este caso tengo más menos 1. Son los valores que yo debo analizar, ¿sí? Tengo dos valores, el más 1 y el menos 1. Estos dos valores yo debo analizar dentro de la recta numérica. Voy a hacer una pequeña recta aquí. Voy a decir ya, ok, aquí tengo el 0, acá tengo el 1 y acá tengo el menos 1. Hacia la derecha tengo el infinito positivo y hacia la izquierda tengo el infinito negativo. Entonces, dentro de estos, voy a analizar estos valores. Y a ver, muy bien, tengo aquí mi respuesta, tengo acá mi respuesta. Entonces, tengo tres opciones o tres rangos para poder analizar mi respuesta. La primera o el primer rango va desde el menos infinito hasta el número 1, menos 1, perdón. El segundo rango de respuestas está entre el menos 1 y el 1. Y el tercer rango de respuestas que puedo obtener está desde el 1 hacia el infinito positivo, ¿sí? Son los tres rangos de respuestas que yo puedo obtener. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Simplemente voy a coger valores. Voy a coger un valor al azar. En este caso, voy a empezar por el rango que tengo en la mitad, es decir, por esto, ¿sí? Todos los valores que están incluidos entre menos 1 y 1. En este caso voy a coger el valor de 0. Y digo, a ver, muy bien, ¿qué pasa si yo reemplazo el número 0 en la expresión que tenía en la función? ¿Qué pasa si es que
reemplazo y digo que debo escribir x cuadrado menos 1. En lugar de x cuadrado voy a escribir el 0 menos 1. Y por lo tanto, aquí me va a quedar un valor negativo. ¿Ya? Entonces, al momento que yo reemplacé el valor 0 en la expresión del radical, obtuve como respuesta que me va a salir una raíz negativa. Y una raíz negativa no existe. Por lo tanto, ¿qué me da a entender? Y por lógica, y eso ya es un jueguito incluso matemático, lo que me va a dar a entender es lo siguiente. Que todos los valores que coja en este rango, desde el menos 1 al 1, son negativos. Y como es una función, se puede decir simétrica, simplemente el siguiente intervalo de valores va a ser positivo y el anterior también va a ser positivo, ¿sí? Entonces, esto yo puedo comprobar al momento de reemplazar valores, ¿sí? Si yo cojo un valor menor al menos 1, en este caso puede ser un menos 2, menos 3, menos 4, automáticamente le reemplazo, ¿sí? Si yo cogiera el valor menos 4, al momento de elevarlo al cuadrado se vuelve positivo, sería 16 menos 1, me quedaría 15 y tendría una respuesta positiva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me da a indicar esto? Que esta región de aquí no puede ser parte de la solución. La región desde el menos 1 hasta el 1 no es la solución. ¿Cuál sí es la solución? La región anterior, que va desde el menos infinito hasta el menos 1, y la región de después que viene desde el 1 hasta el infinito positivo, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta para este ejemplo, ¿sí? El dominio estaría representado o estaría expresado en dos intervalos que ya vamos a escribir a continuación. Preguntas, por favor, muchachos, en esta parte. No le hice ninguna pregunta. Ok, entonces vamos a borrar este momentito la pizarra y tenemos esta parte, ¿no? Entonces, lo que nos falta escribir o lo que nos falta definir es eso, escribir el dominio. Entonces, yo voy a escribir diciendo que vamos a, vamos a dibujar nuevamente mi recta numérica para acordarme. Aquí tenía el 0, acá tenía el 1, acá tenía el menos 1 y tenía tres regiones, ¿no? Aquí tengo la primera región, voy a pintar. Entonces, esta no correspondía. Esta de aquí no correspondía y estos de acá sí correspondían, ¿no? Entonces el dominio vendría a representar como dos intervalos en unión. Sí, en este caso empezaría en el menos infinito, que vendría hasta el menos 1. El menos 1 está incluido con un corchete, unión. El siguiente intervalo va desde el 1 hasta el infinito positivo. ¿Sí? Entonces, de esta forma quedaría definida el dominio de esta función radical, ¿sí? En un conjunto en una unión de dos intervalos. ¿Alguna duda, por favor? Profe, a ver, ¿me puede repetir de nuevo? No le entendí. Los intervalos, no. Porfa. Ya, ok. En cuanto a los intervalos, lo que volví a hacer incluso para poder revisar y poder escribir los intervalos, yo volví a dibujar mi recta numérica, ¿sí? La recta numérica tenía los dos valores que me salió. Volvamos a hacer de nuevo, no hay problema, ¿ya? En la recta numérica, vamos a tratar de hacer de color. Yo tenía estos valores, tenía el 0 en la mitad, el 1, y tenía el menos 1. Hacia acá el infinito positivo, hacia acá infinito negativo. Y les decía que al momento de yo dibujar, yo tengo aquí,
que me permite hacer, se me permite hacer uno. Yo tengo aquí, lo que estoy pintando de azul vendrían a representar mis puntos de análisis que realicé, ¿ya? Y esos dos puntos de análisis me seccionan a mi recta numérica en tres partes. La primera parte, desde el menos infinito hacia el menos 1, ¿sí? Son las tres partes que me seccionan. Del menos infinito, vamos a ver si me vale esta. Sí. La primera parte me secciona desde el menos infinito hasta el menos 1. La segunda parte me secciona desde el menos 1 hasta el 1. Y la última parte me secciona desde el 1 hasta el infinito positivo, ¿no? Hay tres partes de análisis. Entonces, al momento que yo di un valor, yo cogí el número 0. Y al momento que di 0, me di cuenta que no me va a satisfacer la función porque me salió un número negativo. Entonces, por lo tanto, esta parte que tenía aquí me daba un valor negativo. Y como es negativo, no me sirve para mi función. Entonces, este rango no me sirve. Mientras que el que tengo a la derecha y el que tengo a la izquierda, sí me sirve. Entonces, por eso les volví a dibujar la recta numérica y les decía entonces que el dominio viene a ser una unión de intervalos. ¿Cuál es la primera sección que sí me va a servir? Desde el menos infinito hasta el menos 1. Entonces, por eso ponía menos infinito, y coma, menos 1. El menos 1 va cerrado porque forma parte de la respuesta. Pongo unión y la otra parte que sí me sirve. Recuerden, esta parte que tengo aquí desde el menos 1 al 1, esta no me sirve, entonces esa no le voy a copiar. Simplemente paso a la siguiente parte que sí me sirve, que va desde el número 1 hacia el infinito positivo. ¿Sí? Y ya tendría ahí descrito el dominio de esta función radical. Dicen, ¿y ¿Sí? pertenece el menos 1 o no pertenece el menos 1? Sí, Y sí el 1. pertenece el menos 1, porque al momento de reemplazar me da un valor de 0, y al menos para 0 sí está definida una raíz. Menos 1 y 1 sí pertenecen. Ah, ya. ¿Sí? Y por eso también estoy indicando en los intervalos con el corchete. El corchete, recuerden, significa que sí está incluido ese valor dentro del intervalo. Ok, listo entonces. Preguntas, por favor, muchachos. Pasemos a otro ejemplo para ver si podemos hacerlo. Vamos a ver la siguiente. Listo, vamos a hacer este, por favor. ¿Qué valor, en este caso, no se pudiera dar al radical? ¿O qué valores no se pueden dar al radical? Si dice que pertenece el 0, también vale dar cualquier valor. ¿Cualquier valor? Positivo, ¿Cualquier valor significa que también puedo darle menos 10, por ejemplo? no, positivo. Ah, ya, positivo. Negativos también puedo dar un par de valores. Sí, menos 1 y menos 2 y menos 3, si Y dice que el menos 0 también 3. vale. Ya, correcto. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? De nuevo, siempre lo que tengo dentro del radical es lo que a mí me interesa que sea o que esté mayor que 0. ¿Sí? Entonces, lo que tengo dentro del radical, en este caso tengo x más 3. Este valor que está dentro del radical es lo que yo necesito que sea mayor o igual a 0. Por lo tanto, yo diría que los valores deben ser mayores o iguales que menos 3. Si yo hago una recta numérica, esta está mucho más simple. Aquí tengo el menos 3. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi respuesta? Me dice que son los valores mayores a menos 3. Pues todos los valores mayores a menos 3 son los que tendría a mi derecha y ya tendría rápidamente el dominio, ¿sí? Porque en este caso solamente tengo un valor de restricción que es del menos 3.
Entonces, mi respuesta, puedo dar todos los valores que están a mi derecha. En este caso, el dominio vendría a representar todos los valores que están desde el -3 hacia el infinito positivo. Como el -3 está incluido, le voy a poner cerrado, punto y coma, infinito positivo. ¿Sí? Y ya tendría de esta manera escrito el dominio. El dominio también lo pudiera escribir en forma de inecuación. En este caso también lo pudiera escribir de esta forma. Dominio es igual -3 menor o igual que x menor que infinito, ¿sí? De esta manera también pudiera escribir el dominio para poder analizar. ¿Alguna pregunta? Este está un poquito más fácil y más simple que el anterior. Listo, muchachos. A ver, si me entendieron, van a poder resolver esta función. Necesito saber el dominio de esta función. Tiene raíz y también tiene un denominador, ¿sí? Entonces, analícenlo. Tomen su tiempo, unos 2 minutitos, analícenlo y díganme qué valores no puedo dar en esta función. Creo que, Camilo, quiero yo llenar. creo que vale dar todos porque usted dijo que cuando es un número impar, una raíz impar, con índice impar. Ya. A ver, muy bien. Se acordaron de esa parte, correcto. Como raíz no voy a tener restricción, correcto. Como raíz no tengo restricción. Pero lastimosamente, dentro de la raíz que ¿tengo o no tengo una fracción? Como tengo una fracción, sí me toca hacer el análisis como una fracción para este denominador, ¿sí? Por lo que tengo la fracción. Como raíz no hay restricción, no hay absolutamente ninguna restricción, pero como denominador sí tengo. Y al momento de hablar del denominador, lo que tendría que hacer es factorar ese denominador. 3 y Factoren ese 2. denominador, por favor. Sale X para 3 y para 2. 3 y 2 positivos. Sí, Ya, correcto, ¿sí? Es lo único que tuviera que hacer. Ahora, si es que el exponente hubiera sido par, ahí me hubiera tocado también analizar el numerador e indicar entre numerador y denominador la condición para que toda la expresión sea positiva, ¿sí? Eso ya se vuelve un poquito más tedioso. En realidad ya es un análisis un poquito más extenso, demoroso sobre todo. Pero a mí lo que me interesa es esto, hasta donde revisé el currículum, los libros, la situación de sus mallas, simplemente necesito saber analizar de esta forma, ¿no? Entonces, para los que no lo hicieron, por favor, factoramos rápidamente. El momento que factoro, me quedaría, voy a hacerlo rápidamente aquí, sería x menos 3 y 2, ¿no? Los números que multiplicados me dan 3, me dan 6, perdón, y sumados me den 5, ¿no? Por lo tanto, me daba x menos 3 es igual a 0. Por este lado voy a poner x menos 2 es igual a 0. Aquí me daba x es igual a 3. Y acá x es igual a 2. Por lo tanto, el dominio, en este ejemplo,
viene a ser todos los reales con excepción del número 2 y del número 3, ¿sí? Esos vendrían a ser el dominio de esta función, ¿sí? Entonces, esa era la parte primordial dentro de esto ahorita que teníamos de clase, la parte medular. Analizar el dominio de una función polinómica, de una función racional y de una función radical, ¿sí? Ahora, aprovechando y adelantándome un poquito, ojalá tenga tiempo, sobre todo en una futura clase, lo que nosotros acabamos de hacer en una función radical, ¿sí? Estos numeritos que nosotros encontramos en este caso, x igual a 3 y x igual a 2, vienen a representar, tienen su propio nombre. Al momento de yo construir la gráfica, esto viene a representar una asíntota, ¿sí? Estos dos numeritos vienen a representar asíntotas. ¿Qué son las asíntotas? Son ejes dentro del gráfico de la función que jamás va a poder alcanzar esa gráfica, ¿sí? Esa es la forma más simple para poder encontrar las asíntotas. En este caso son asíntotas verticales, ¿sí? Un paso más adelante. No me ahondo mucho en el tema porque recuerden que igual todo esto está de acuerdo a lo que ustedes reciben y de acuerdo al tipo de preguntas que normalmente les ponen en una prueba, ¿no? Todo este análisis de una función es súper demoroso, pero lo que sí necesito son estas cosas puntuales que son necesarias para poder resolver rápidamente el análisis de dominio de funciones, ¿no? Entonces, insisto en esa parte, vimos una función polinómica, una función racional y una función radical, ¿sí? Y en una función racional, que en este caso está mezclada aquí tanto radical como racional, los valores que no puedo dar vienen a representar las asíntotas de función, ¿no? ¿Alguna pregunta, por favor, hasta ahí? No, Lice. Ok, listo, señorita. A ver, nombre inicial, si no estoy mal. Ya, listo. Entonces, vamos a continuar. Vamos a borrar la pizarra. Vamos a continuar. ¿Ya? Y vamos ahora a empezar a revisar, ahora sí, dominio y recorrido, pero a partir de una gráfica, ¿sí? También es muy común este tipo de ejercicios, analizar el dominio y recorrido a partir de una gráfica. ¿Ja? De igual manera, para ya revisar esto con respecto a una gráfica, necesito acordarme. Dominio son todos los valores que puede recibir o que tiene la variable X, y recorrido son todos los valores que tiene la variable Y. ¿Ya? Gráficamente es mucho más simple analizarlo. Por ejemplo, tengo aquí esta gráfica que aparentemente es como una parábola un poco mal dibujada, se puede decir. En el extremo de la izquierda, aparentemente es una parábola, mientras que en el extremo de la derecha viene a ser una línea recta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito en esta parte para poder analizar la función y encontrar su dominio y recorrido? Lo que yo necesito simplemente es verificar y decir cuál es el valor más pequeño, cuál es el valor que tengo a la izquierda en este caso de la gráfica. ¿Cuál es el valor que tengo a la izquierda en este gráfico? Aproximadamente, voy a decir el valor que tengo a la izquierda, tengo ahí. Pero como no hay ningún punto, como no hay ninguna relación como lo que tengo en este caso acá, que está indicando que hay un fin de la gráfica, ¿qué es lo que yo voy a entender? Como no hay ningún fin, lo que yo voy a entender es que este gráfico se está extendiendo de manera infinita en este costado. Entonces, si se está extendiendo de manera infinita, ¿qué significa? Que también esto vendría, vamos a ver si hago, vendría así de manera infinita y el valor en X, recuerden que estamos revisando en el eje X, el valor más pequeño que pudiera tener está a la izquierda. ¿Y qué valor sería ese? Sería el menos infinito, ¿no? Entonces estoy analizando esa parte. El valor más pequeño que tengo en X sería menos infinito
¿Y cuál es el valor más grande que tengo hacia la derecha? En este caso sería este valor que tengo aquí, que según mi cuadrícula vendría a representar el número 2. ¿Sí? Entonces yo ya tengo, hasta el momento, ya tuviera el dominio. Dominio es igual. ¿Cuál es el valor más pequeño que tenía en este caso? Tendría el menos infinito. ¿Y hasta qué valor vino esta gráfica? Vino hasta el número 2. ¿Sí? Ya tendría de esta manera encontrado o hallado el dominio de esta función. No sé si tienen alguna duda, por favor, en esta parte. Significa que estamos medios claros. Vamos a irnos ahora a esta función que tengo aquí. ¿Listo? Ahora tengo esta función, ¿sí? Esta función está en dos partes. También a este tipo de gráficas se les conoce como funciones a trozo. Entonces tengo en dos partes esta gráfica. La primera parte está comprendida entre, en este caso vamos a poner aquí, entre -2 y el número 1. La siguiente función está comprendida entre el número 1 y el número 2, ¿sí? Son dos funciones, o son dos trazos, son dos pedazos de gráfica que están siendo dibujados, ¿ya? En este caso, yo debo analizar también de igual manera el dominio, ¿sí? Entonces, en esta parte, yo voy a comprender de manera directa. ¿Cuál es el valor más pequeño que tengo aquí en X? El valor más a la izquierda, tengo -2. Y el valor más a la derecha, tengo el número 2. Entonces, por lo tanto, el dominio de esta gráfica vendría a ser igual a -2 a la izquierda, el número -2, punto y coma, 2. ¿Sí? En este caso, déjenme borrar, que está medio fea esta parte de aquí. Déjenme borrar. ¿Ya? Listo, y voy a dibujar de mejor manera esta parte. Sería -2 cerrado, punto y coma, el número 2 abierto. ¿Por qué el 2 abierto? Porque aquí yo puedo darme cuenta que el círculo que está haciendo referencia al número 2 está sin pintar, ¿sí? Entonces significa que no está siendo parte de la solución. ¿Sí? Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda? Creo que no, profe. Significa entonces que está medio simple, medio rápido, medio fácil esta situación, ¿no? Ahora, les voy a compartir estos archivos, ya voy a hablar con Fabián para compartirles estos archivos. No sé, ¿están trabajando con Edmodo o están trabajando con alguna otra plataforma tal vez? Edmodo. En modo. Ya, listo. Entonces, ya voy a pedir la cuenta porque sí debe estar creada un aula de esta situación de modo. Y les voy a ir a subir estas diapositivas. Quedan pendientes unos 2 o 3 ejercicios que no se hizo, sobre todo esta parte final de cómo encontrar dominio y recorrido gráficamente, ¿sí? Pues voy a subirles ahí la presentación para que puedan nuevamente revisar. La grabación también me imagino que ya de subir Fabián o les de entregar el link, ¿no? Entonces esa sería la situación. Y colgarles un poco más de ejercicios. El día de mañana también tienen conmigo, déjenme revisar el tema que estaba previsto para mañana, aunque no tengo aquí, no tantas cosas, tantos papeles pendientes. El día de mañana realizaremos un poquito de, se me ve el tema. Funciones trigonométricas analizaremos mañana un poquito esa situación, ¿sí? Entonces, para poder continuar con los tópicos pendientes, ¿sí? Eso sería todo, muchachos. Espero que se encuentren muy bien. Sigan haciendo lo suyo. Lastimosamente desde casa nos toca hacerlo.
hagan sus deberes del colegio y quédense en casa, tengan mucho cuidado. Listo, profe, gracias, hasta luego. Hasta luego, señorita. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, Un gusto. Lice. Hasta luego, Nos Lice. vemos, dice. Cuídense. Luego, Lice. Hasta luego, Lisen. Hasta luego.